No puedo olvidar esa noche, aunque lo he intentado. Soy camionero desde hace más de 20 años y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Pero lo que ocurrió esa noche sigue persiguiéndome, a pesar de los años que han pasado. Permítanme contarles lo que me sucedió en una oscura carretera en las afueras de un pequeño pueblo olvidado por Dios. Era una noche sin luna y las estrellas apenas iluminaban el camino. Había dejado mi último cargamento en una ciudad pequeña y estaba de camino a casa. Había recorrido esa carretera decenas de veces, conocía cada curva y cada señal. Pero esa noche algo se sentía diferente. Había un aire pesado, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Había conducido unas 2 horas cuando la vi por primera vez. Una cabina telefónica solitaria a un lado de la carretera. Era antigua, con la pintura descascarada y el cristal roto en algunos lugares. No recordaba haberla visto antes y me pareció extraño, ya que conocía bien ese tramo. Pero lo más perturbador no era la cabina en sí, sino el hecho de que escuché gritos provenientes de ella. Frené el camión bruscamente y me quedé sentado en la cabina, con el motor al ralentí, intentando discernir si realmente había escuchado esos gritos. Abrí la ventana y escuché atentamente. Sí, ahí estaban de nuevo, gritos desgarradores de alguien pidiendo ayuda. Salí del camión con la linterna en la mano y me acerqué a la cabina. El aire estaba helado y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Cuando llegué, vi que la puerta de la cabina estaba entreabierta. Los gritos se hicieron más claros. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdame!». La voz era femenina, llena de desesperación y pánico. Empujé la puerta y alumbré con la linterna el interior de la cabina. No había nadie allí. Me quedé helado, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿De dónde venían esos gritos? «Hola, ¿dónde estás?», grité, esperando una respuesta. «Aquí, estoy atrapada aquí». La voz sonaba como si viniera de algún lugar cercano, pero no podía ver a nadie. Me acerqué más a la cabina y miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de esos gritos. La oscuridad era densa y las sombras parecían moverse a mi alrededor. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No me dejes, por favor, no me dejes». La voz sonaba cada vez más desesperada. No sabía qué hacer. La lógica me decía que debía regresar al camión y alejarme de allí, pero no podía dejar de pensar que alguien realmente necesitaba ayuda. Decidí echar un último vistazo dentro de la cabina. Al iluminar nuevamente el interior, noté algo que no había visto antes: una pequeña trampa en el suelo de la cabina. La abrí con cuidado y debajo había un compartimento oscuro. Los gritos eran ahora claramente provenientes de allí. «Estoy aquí abajo, por favor, sáquenme de aquí». La voz sonaba más fuerte y clara. Metí la linterna en el compartimento y vi una escalera que descendía a un túnel. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué habría un túnel debajo de una cabina telefónica abandonada? Mi mente estaba llena de preguntas, pero la desesperación en la voz de la mujer me impulsó a actuar. «Voy a bajar. Sujétate. Ya casi estás fuera», le grité mientras descendía con cuidado la escalera. El túnel estaba frío y húmedo, y el aire era pesado con un olor a tierra y humedad. Al final del túnel vi una puerta de metal. Me acerqué y la abrí con esfuerzo. La luz de mi linterna reveló una pequeña habitación, y allí, en el rincón, vi a una mujer encadenada a la pared. «Dios mío, ¿qué te han hecho?». Me acerqué rápidamente y comencé a buscar la forma de liberarla. «Por favor, sácame de aquí antes de que vuelva. No tenemos mucho tiempo». Sus ojos estaban llenos de terror. «¿Antes de que vuelva quién?», pregunté mientras trabajaba febrilmente en las cadenas. «El hombre que me trajo aquí. Él no es normal. No sé cómo explicarlo, pero debemos irnos ahora mismo». Finalmente logré liberar sus muñecas y tobillos. La ayudé a levantarse y la guié de vuelta por el túnel hacia la cabina telefónica. Los gritos se habían convertido en sollozos de alivio y desesperación. «Gracias por no dejarme», dijo mientras salíamos del túnel y subíamos de nuevo a la superficie. «No hay de qué,
pero necesitamos salir de aquí cuanto antes. Algo no está bien con este lugar. Corrimos hacia mi camión y nos subimos rápidamente. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás la cabina telefónica y la sensación de terror que nos rodeaba. Conduje sin detenerme hasta llegar a la estación de servicio más cercana. Allí, finalmente pudimos detenernos y respirar. ¿Estás bien? ¿Puedes decirme qué pasó?, le pregunté mientras llamaba a la policía. Ella me miró con ojos llenos de gratitud y miedo. Me llamo Laura. Hace unos días, un hombre me secuestró mientras caminaba hacia mi auto. No sé quién es, pero me trajo aquí y me encadenó en ese lugar. Decía cosas extrañas sobre rituales y sacrificios. No pensé que alguien me encontraría. Su voz temblaba mientras hablaba. La policía llegó poco después y tomó nuestras declaraciones. Laura fue llevada al hospital y yo me quedé para responder a las preguntas de los oficiales. Revisaron la cabina telefónica y encontraron el túnel, pero el hombre que Laura describió nunca fue encontrado. La cabina fue demolida poco después, pero el misterio de quién era ese hombre y por qué hacía lo que hacía nunca se resolvió. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar el lugar donde estaba la cabina. La sensación de inquietud nunca desaparece y los gritos de Laura aún resuenan en mi mente. Ser camionero me ha enseñado a enfrentar muchas cosas, pero esa noche me mostró que hay horrores que no se pueden explicar ni olvidar. Y así, cada vez que escucho una historia extraña en la carretera, recuerdo esa noche, porque sé que, en algún lugar, puede haber otra cabina telefónica abandonada y otro grito desesperado esperando ser escuchado. Había estado conduciendo por la Interestatal 40, una ruta que conozco bien y que siempre me ha parecido tranquila, a pesar de los largos tramos de soledad. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí tomar un desvío para llegar más rápido a mi destino. Sabía que el desvío pasaba por una intersección solitaria, en medio de un bosque denso, pero no me importó. Quería ahorrar tiempo. El aire estaba helado y la luna apenas se asomaba entre las nubes espesas. Mientras avanzaba por el camino secundario, noté que la niebla empezaba a espesarse. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. A pesar de todo, continué. Aproximadamente a 1 kilómetro de la intersección, vi algo que me hizo frenar de golpe. Un coche pequeño y viejo estaba parado en medio de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Me acerqué despacio, con la intención de ayudar a quien quiera que estuviera allí. Aparqué el camión a un lado y bajé para ver qué sucedía. «Hola», llamé, pero no obtuve respuesta. Me acerqué al coche y vi que estaba vacío. No había señales de un accidente, pero algo en la escena me hizo sentir un escalofrío. Decidí volver al camión y seguir mi camino, pensando que tal vez el coche se había descompuesto y el conductor había ido a buscar ayuda. Mientras me acercaba a la intersección, los acontecimientos tomaron un giro aún más extraño. A través de la niebla, vi luces rojas y azules parpadeando. Al principio, pensé que era un coche de policía, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no había ningún vehículo. «¿Qué demonios?», murmuré para mí mismo. Las luces seguían parpadeando en el aire, sin una fuente aparente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y por un momento consideré dar la vuelta y regresar por donde había venido. Pero mi curiosidad, o tal vez mi imprudencia, me impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente llegué a la intersección, vi algo que nunca olvidaré. Un camión cisterna, similar al mío, estaba volcado en medio de la carretera. Parecía haber ocurrido un accidente terrible, pero no había señales de otro vehículo implicado. Me acerqué con cautela y al hacerlo, vi a un hombre parado junto al camión volcado. Parecía desorientado y cubierto de sangre. «Oye, ¿estás bien?», grité, corriendo hacia él. El hombre levantó la vista lentamente y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el tiempo se detenía. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. «Ayúdame», dijo con una voz que parecía provenir de otro mundo. Quise ayudarlo, lo juro, pero mis piernas no respondían.
Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. De repente, el hombre se desvaneció en el aire, como un fantasma. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Recuperé la compostura y corrí de vuelta a mi camión. Encendí el motor y aceleré, alejándome lo más rápido que pude de aquella intersección maldita. No paré hasta llegar a una estación de servicio a varios kilómetros de distancia. Entré al edificio, jadeando y sudando, y le conté al encargado lo que había visto. ¿Dijiste la intersección del viejo camino forestal?, preguntó, levantando una ceja. Asentí, incapaz de articular palabras. Hace años hubo un accidente terrible allí. Un camionero perdió el control y volcó su camión cisterna. Murió en el acto. Dicen que su espíritu aún ronda ese lugar, buscando ayuda, me explicó con una expresión sombría. No pude dormir esa noche. Las palabras del encargado resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Había visto realmente al fantasma de ese camionero? ¿Había presenciado un fragmento del pasado que se repetía una y otra vez? No lo sé, pero desde entonces evito esa intersección a toda costa. A veces, cuando conduzco solo en la oscuridad, pienso en aquella noche y me pregunto qué habría pasado si hubiera intentado ayudar a ese hombre. Tal vez su espíritu finalmente habría encontrado paz. O tal vez me habría unido a él en su condena eterna. A pesar de los años, sigo siendo camionero, recorriendo las mismas rutas una y otra vez. Pero cada vez que paso cerca de esa intersección, un escalofrío recorre mi espalda y acelero el paso, dejando atrás los recuerdos de aquella noche infernal. Había sido una jornada larga. Salí de Houston esa mañana con una carga de suministros industriales, dirección a Los Ángeles. A estas alturas, debería haberme detenido a descansar, pero algo me impulsaba a seguir adelante. La monotonía de la carretera, la necesidad de mantener el cronograma y quizás una pizca de orgullo. Mientras avanzaba, noté algo peculiar. Una luz brillante apareció en el horizonte, demasiado intensa para ser un simple poste de luz o un vehículo en la distancia. La luz parpadeaba, cambiando de color, primero un blanco intenso, luego un azul eléctrico y después un rojo profundo. Me sentí extrañamente atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a investigar. ¿Qué diablos es eso?, murmuré para mí mismo, ajustando el espejo retrovisor para obtener una mejor vista. La radio del camión crujió y luego se silenció, una interferencia que nunca había experimentado antes. Giré el dial, pero no conseguí más que estática. La luz seguía allí, hipnotizante. No pude resistir la tentación y desvié el camión hacia una carretera secundaria, siguiendo la fuente de la misteriosa luminosidad. El camino se estrechaba y serpenteaba entre colinas y valles, alejándome de la autopista principal. La sensación de inquietud aumentaba con cada kilómetro recorrido. Finalmente llegué a una pequeña área despejada, un claro en medio del desierto. La luz estaba justo en el centro, suspendida en el aire, como si no tuviera una fuente tangible. Aparqué el camión y bajé, sintiendo el crujir de la grava bajo mis botas. La noche estaba en silencio, demasiado silenciosa. No había el susurro del viento, ni el chirrido de los insectos, solo un vacío inquietante. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, mi voz resonando débilmente en el espacio abierto. No hubo respuesta. Me acerqué cautelosamente a la luz, sintiendo una extraña calidez emanando de ella. Entonces la vi. Una figura se materializó en la luz, una sombra indistinta al principio, pero luego más clara. Parecía un hombre, pero algo en su aspecto no estaba bien. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. La figura no respondió, pero levantó una mano señalándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La luz se intensificó, envolviéndome en un resplandor cegador. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente, una oleada de imágenes inundó mi mente. Un accidente en la carretera, un camión volcado y una familia atrapada en el interior. La desesperación, el dolor y finalmente la oscuridad.
Las imágenes eran tan vívidas, tan reales, que casi podía sentir el calor del fuego y escuchar los gritos. Parpadeé y la luz desapareció. Estaba de vuelta en el claro, solo, con el camión aparcado a unos metros de distancia. La figura había desaparecido. Me sentí desorientado, sin saber si lo que había visto era real o una ilusión provocada por el cansancio. Subí de nuevo al camión, mis manos temblando mientras arrancaba el motor. La carretera principal nunca había parecido tan acogedora. Conduje sin mirar atrás, decidido a dejar esa experiencia atrás. Esa noche, cuando finalmente llegué a un área de descanso, llamé a mi amigo y compañero camionero, Juan. Juan, ¿alguna vez has visto algo extraño en la carretera? Le pregunté tratando de sonar casual. ¿A qué te refieres?, respondió, su voz reflejando curiosidad. Anoche vi una luz extraña en el desierto y una figura, no sé, tal vez solo estaba cansado. Juan se rió. ¿Has estado escuchando esas historias de fantasmas de nuevo? Los camioneros siempre hablan de cosas raras en la carretera. A veces es solo la mente jugando trucos. Quizás tengas razón, respondí, aunque no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Solo ten cuidado, ¿vale? Siempre, amigo. Nos vemos en la próxima parada. Colgué, sintiéndome un poco más tranquilo, pero aún perturbado. Esa luz y la figura seguían en mi mente, una sombra persistente en la oscuridad de la noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, me aseguro de mantenerme en la autopista, sin desviar mi camino. Quizás fue una alucinación, el resultado del cansancio extremo, o quizás fue algo más, algo que la lógica no puede explicar. Lo único que sé es que desde aquella noche, mi percepción de la carretera cambió para siempre, y cada viaje nocturno me recuerda que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación racional. Hace algunos años tuve la experiencia más aterradora de mi vida como camionero. Mi ruta habitual era la I-90, un tramo que cruza por vastos y desolados paisajes. La soledad del camino me daba tiempo para pensar, pero también creaba el escenario perfecto para algo siniestro. Recuerdo que esa noche comenzó como cualquier otra. Había salido de Seattle alrededor de las 5 p.m., con destino a Chicago, transportando un cargamento de suministros industriales. El clima era favorable y había poca circulación en la carretera. A medida que avanzaba la noche, la autopista se vació, dejando solo el sonido constante del motor y el zumbido de las llantas en el asfalto. Alrededor de las 11 p.m., me detuve en una pequeña área de descanso cerca de Spokane. Me senté en la cabina, repasando algunos papeles y revisando mi celular. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Tenía una apariencia desaliñada, con barba crecida y ropa sucia. ¿Necesitas algo?, le pregunté, bajando un poco la ventana. Solo busco un aventón, respondió, su voz grave y áspera. Había algo en sus ojos que no me gustaba, una mirada que transmitía inquietud. Aunque nunca solía recoger a extraños, sentí una inexplicable necesidad de ayudarlo. Solo voy hasta la próxima ciudad, dije, abriendo la puerta del copiloto. Durante el primer tramo de la noche, apenas hablamos. El hombre, que dijo llamarse Jake, parecía nervioso, constantemente mirando por la ventana y frotándose las manos. Decidí no presionarlo con preguntas. Después de un par de horas, decidí que era hora de tomar un descanso y buscar un lugar seguro para dormir un poco. Encontré una gasolinera abierta, una de esas que parece estar siempre en medio de la nada, con luces tenues y una tienda desierta. «Vamos a parar aquí un rato», anuncié apagando el motor. Jake asintió sin decir una palabra. Cuando entramos en la tienda, la atmósfera era aún más inquietante. El dependiente, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, nos observó con desconfianza. «Necesito llenar el tanque y unos bocadillos», dije, tratando de aliviar la tensión. «Claro, adelante», respondió el dependiente con una voz monótona. Jake se quedó cerca de la entrada, mirando alrededor con evidente paranoia. Mientras pagaba, noté un recorte de periódico en la pared detrás del mostrador.
Era un artículo sobre una serie de asesinatos recientes en la zona, todos camioneros solitarios encontrados muertos en sus vehículos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Oye, ten cuidado por aquí», me susurró el dependiente acercándose. «Ha habido algunos incidentes». «Lo vi en el recorte», respondí, sintiendo una creciente inquietud. Cuando regresé al camión, Jake estaba aún más tenso. Intenté iniciar una conversación para calmar los ánimos. «¿De dónde vienes, Jake?», pregunté. «De todas partes y de ninguna», respondió enigmáticamente sin mirarme. La noche avanzó lentamente y la tensión se hizo palpable. Me detuve en otro área de descanso, esta vez más solitaria, para intentar dormir un poco. Jake se ofreció a vigilar mientras dormía, pero la inquietud en sus ojos no me dejaba tranquilo. Un par de horas después, me desperté de un sueño ligero y perturbador. Jake no estaba en el camión. Salí y lo vi de pie junto a una figura apenas visible en la penumbra. Era otro hombre, con una expresión aún más perturbadora que la de Jake. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Solo un amigo. Necesitaba ayuda», respondió Jake, pero su voz traicionaba nerviosismo. Sentí que algo andaba muy mal. Decidí que era hora de irme de ahí. Le dije a Jake que era mejor seguir nuestro camino, pero el otro hombre insistió en venir con nosotros. No pude negarme sin levantar sospechas, así que accedí a regañadientes. El ambiente en la cabina del camión se volvió insoportable. Los dos hombres murmuraban entre ellos y sentí que estaba en peligro inminente. Fue entonces cuando noté algo brillante en el asiento trasero. Era un cuchillo, parcialmente oculto bajo una manta. El corazón me latía con fuerza. Necesitaba una excusa para detenerme y deshacerme de ellos. «Necesito revisar el motor, está haciendo un ruido extraño», dije, tratando de mantener la voz firme. Detuve el camión en el arcén y salí, fingiendo revisar el motor. Aproveché el momento para enviar un mensaje de emergencia a mi jefe, indicando mi ubicación y la situación. Sabía que no podía esperar ayuda inmediata, pero era un rayo de esperanza. «Todo listo, podemos seguir», anuncié, volviendo a la cabina. Pero antes de que pudiera arrancar, Jake me atacó, tratando de clavarme el cuchillo. Luché con todas mis fuerzas y en el forcejeo logré tirarlo fuera del camión. El otro hombre intentó ayudarlo, pero en medio del caos logré arrancar el camión y alejarme a toda velocidad. Conduje sin detenerme hasta llegar a la siguiente ciudad, donde finalmente encontré una comisaría de policía. Relaté todo lo ocurrido y los oficiales comenzaron la búsqueda de los hombres. Más tarde supe que Jake y su cómplice eran parte de una red de asesinos en serie que habían estado acechando a camioneros solitarios en esa área. A partir de esa noche, mi vida como camionero cambió para siempre. Siempre estoy alerta, consciente de que la carretera, con toda su soledad y misterio, puede esconder peligros inimaginables.